Inés Recamier, la librera, es una querida colaboradora nuestra que siempre tiene muy buenas recomendaciones literarias y hoy no es la excepción. Nos habla del libro Nacidos de la Sal y su autor, Rafael Villa Sandoval. Veamos con qué nos sorprende hoy. Hola, soy Inés Recamier, la librera, y hoy vamos a platicar sobre el libro Nacidos de la Sal y su autor, Rafael Villa Sandoval. Les propongo que hagamos una mezcla entre el chisme y la obra y nos guardemos el morbo para el final. Imaginen un domingo cualquiera, niños sentados a la mesa escuchando anécdotas familiares, casuales, como que el abuelo fue un revolucionario que luchó junto a Pancho Villa. Ahora, imaginen la carita de estos niños, hermanos y primos, escuchando a la abuela repetir el apellido, Villa. ¿Acaso Rafael, nuestro autor, es descendiente del centauro del norte? Nacidos de la Sal nace precisamente de esta inquietud que sí, se resuelve, pero va mucho más allá, porque Rafael nos entrega un legado que hace homenaje a su abuelo y a su padre, dos hombres que sufrieron las injusticias del gobierno y vivieron una lucha permanente. Cito: cuando por cobardía nos abstenemos de ejercitar y hacer respetar nuestros derechos políticos, nos autorreducimos a la categoría de siervos, de rebaño dócil. Eso hemos sido en México los hombres de bien, a causa de haber abandonado secularmente el campo de la política y de la lucha social. Vivimos en un estado desnaturalizado que no cumple con su objetivo y que debe ser reestructurado. Esto forma parte de un documento sellado en 1986 y fue escrito por el padre de Rafael, quien a pesar de no haber tenido estudios, fue líder sindical de una compañía reconocida e importante. Aquí nos encontramos frente a un verdadero trabajo de investigación, bien documentado y con fotografías de la época. 400 años de historia. ¿Se imaginan? Todo un viaje en el tiempo, relatado mediante voces únicas que nos permiten visualizar entornos y hacernos sentir presentes. Se lee con facilidad, porque cada capítulo es independiente y completamente redondo, y da el seguimiento correcto a los diferentes personajes y eventos históricos que sacudieron a nuestro país. Les platico. Rafael es nieto de Macedonio Villa y María Clemente, originarios de Salinas del Peñol, hoy conocido como Salinas de Hidalgo, porque Miguel Hidalgo, el padre de la patria, estuvo ahí. Otro gran personaje que también se hospedó fue Benito Juárez. Salinas está en un punto estratégico, el centro de la ruta que conecta a San Luis Potosí con Zacatecas. El primer capítulo nos explica cómo se formó este poblado y por qué es tan importante, mediante diálogos que nos atrapan e incluso nos invitan a participar en ellos y preguntarnos cosas como ¿y luego? Es sorprendente cuando encontramos la respuesta. En esta obra no hay cabos sueltos. Es más, Rafael nos entrega pequeños relatos que a muchos nos facilita visualizar y comprender la época revolucionaria, por ejemplo, o a remontarnos un poco más atrás y cuestionar qué sucedió en poblados como este a raíz de la independencia. Les explico. Salinas se formó por sus lagunas saladas, de ahí su nombre. Esta región, que pertenecía a indígenas huachichiles, cazadores y guerreros, fue tomada por la corona durante la conquista. La sal es muy valiosa en la minería. Garantizando la producción de sal, se garantiza la producción de oro y plata. Por lo mismo, hubo una lucha constante entre españoles e indígenas hasta que un soldado mestizo estableció el diálogo con ellos. Y así como este mestizo logró comunicarse sin intermediarios, Rafael lo hace con nosotros sin la necesidad de un narrador. Es más, hay momentos en los que sentimos que estamos frente a una obra de teatro. Ahora, con la llegada del tren, la venta de sal creció exponencialmente y Salinas pasó de ser un pequeño poblado a ser una pequeña ciudad. Aquí crecieron Macedonio Villa y María Clemente,
quienes tuvieron varios hijos que aprendieron a leer y a escribir gracias a la Iglesia. Rafael nos platica cómo se formó la Asociación Católica de la Juventud Mexicana durante la época de la Revolución y lo mucho que ésta ayudó a los más humildes. Hoy la conocemos como el Santuario de nuestro Padre Jesús. Otro gran protagonista es la Casa Real o Casa Grande, que empezó como pequeñas bodegas donde se resguardaba la sal y con el paso del tiempo creció y creció hasta convertirse en un lugar emblemático que hoy se considera una joya del neoclásico potosino, el Centro Cultural Salinas. Pero platiquemos de nuestro autor, porque por lo menos yo pasé mucho tiempo tratando de adivinar cuál de los hijos de Macedonio Villa y María Clemente fue su padre, y no le atiné, pero ya les revelé este gran misterio al inicio del programa. Ahora, Macedonio fue asesinado muy joven, y sus hijos salieron adelante gracias a las herramientas y el conocimiento que María Clemente tenía por su herencia huachichil. Rafael nos habla de cuando el ejército de Porfirio Díaz estaba mal equipado, tenía sueldos bajos y un alto nivel de deserción, así que, a falta de voluntarios, los militares levantaban a quien podían, obligándolos a formar parte de las Fuerzas Armadas. Macedonio fue reclutado como castigo a un enfrentamiento absurdo que tuvo con uno de ellos. Años después desertó para fugarse con la mujer de la que estaba enamorado, María Clemente. Pasó algún tiempo y ambos se unieron al ejército de Pancho Villa. Macedonio fue valorado porque ya venía con experiencia. Cuando regresaron a Salinas, un vecino lo denunció. No fue gratis. Había una razón importante que yo no voy a revelar. Nacidos de la Sal es una obra que nos engancha. A través de la historia de su padre, Rafael nos explica cómo nacieron los sindicatos y cómo la mayoría de ellos responden a intereses políticos. Es difícil encontrar un libro como este y no querer soltarlo. Rafael también plantea situaciones divertidas, por ejemplo, la expresión comiendo prójimo, que hace referencia al chisme en el pueblo. Pero bueno, ya les dije que nuestro autor tiene un gran conocimiento del lenguaje y sabe cómo y cuándo usar expresiones como esta. Pero vámonos al morbo. Voy a platicarles algo que me dejó helada. Otro de los hijos de Macedonio cantaba en el coro de la iglesia cuando era niño. Un día, trabajando en la salinera, se le acercó el administrador de la compañía y le preguntó su nombre. Después, viéndolo a los ojos, repitió su nombre. Este acto de reconocimiento lo marcó, probablemente porque sintió el cobijo de una figura paterna. Siendo adulto, tuvo un sueño que consideró una revelación. Entonces escribió: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Así es. Se dice que compuso una de las canciones más importantes para la Iglesia Católica. ¿Por qué no le pertenecen los derechos de autor? No les voy a decir. Tienen que leerlo para sentir lo que yo sufrí. Rafael Villa dedicó el último capítulo a sus padres, compartiéndonos anécdotas familiares y algunas leyendas del pueblo. Este escritor ha consagrado su vida a la enseñanza. Hoy está jubilado y concede su tiempo a escribir. De él tenemos ya un segundo libro que espero reseñar pronto. Se titula Abuela Huachichil y la Guerra Chichimeca. Ahora, va mi trivia. Obra escrita en verso, con un estilo oscuro y contenidos enigmáticos que adivinan el futuro del mundo hasta el día del apocalipsis. Yo soy la librera y los espero en nuestro próximo programa. Gracias.